sus teléfonos, muchos están conectados a través del dispositivo, pero no hay ningún problema si ustedes salen un momento de la pantalla principal del Zoom y van a explorar la cámara de su teléfono, es decir, la llamada no se va a cortar, ¿cierto? Eso espero, eso sucede en la mayoría de teléfonos y vamos a poder explorar. Los que están desde el computador, pues también pueden ir abriendo allí la cámara de su teléfono y explorando cada una de las cosas que yo les voy a ir mencionando acá, como para que vayan reconociendo la herramienta y se vayan como compenetrando con ella. Entonces, si ustedes ven cuando abren la cámara, el entorno, ¿cierto? Que es como se llama este escenario que se abre cuando yo activo mi cámara, van a ver que hay varias posibilidades. Entre ellas, en la mayoría de teléfonos hay una A, ¿cierto? Esa A implica que yo estoy trabajando el teléfono, la cámara de mi teléfono en un modo automático, ¿cierto? Es decir, el teléfono por sí mismo va a ser una configuración, digamos, con las posibilidades que le da la inteligencia artificial que tiene allí, de identificar parámetros de luz, por ejemplo, ¿cierto? Y con la luz que, digamos, el teléfono lo que hace o la cámara incluso profesional lo que hace es leer o ver, entre comillas, la luz que rebotan los objetos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando nosotros colocamos el modo automático, el teléfono, si hay una luz adecuada, va a ver muy bien y si hay una luz no tan fuerte como para realizar una lectura adecuada, pues va a empezar a tratar de enfocar, bueno, va a hacer todo lo posible por configurar una buena exposición para una toma. Eso es lo que se hace acá en ese modo automático, ¿cierto? Pero también nosotros vemos por allí que tenemos la posibilidad de un modo manual o de un modo pro. La mayoría de teléfonos tienen este modo pro, ¿cierto? O lo tienen específicamente de esta forma. Hay otros que tienen la M y uno, por ejemplo, toca la letra A, se desplaza o se despliega un menú emergente que aparece con la M y uno tiene la posibilidad de tocar allí con el dedito si es M o si es Pro lo que yo necesito, ¿cierto? Y en cualquiera de las dos especificaciones, pues aparece todo un submenú allí interesante. Por aquí levanta la manita María. Buenos días, profesor. Perdón, Buenos pero días. ¿dónde tengo que buscarla? Que yo no la veo por ninguna parte. No te escucho muy bien, discúlpame. ¿Dónde tengo que buscar la A? Porque Ah, aquí, ok. al Bueno, abrir mire, la muchas cámara del veces, teléfono, yo no la veo. Es decir, ¿dónde la tengo que buscar? bueno, allí hay que mirar si no aparece la A en pantalla, seguramente va a aparecer como una especie de engrane, ¿cierto? Que es el popular engrane este allí de la configuración y ustedes tendrán que tocarlo para que se desplace un submenú o si tienen la posibilidad de un menú, ¿cierto? Que pues lo puedan tocar para que se abra esa posibilidad. No sé si lo puedas ¿Dónde? encontrar por Es allí. decir, esa cosa que aparece un tornillo, una tuerca. Tengo Ajá. ajustes, Sí, pero sí. entonces en ajustes, ¿qué palabra busco? Porque aquí Bueno, seguramente, me da tamaño de imagen, de video, pero no me dice nada de luz. y no le aparece como modo. Modo, no tampoco. O aparece también un Dice cuadrito con la letra modos A. capturar imágenes, dice. Modos Ajá. capturar imágenes. Y después dice común, temporizador, líneas guía, etiquetas de ubicación, revisar imágenes, quick launch, control de voz, pero no sé No te qué es lo que aparece. buscar Bueno, realmente. eso es cuestión de explorar un poco, digamos, con calma también el equipo. Muchas veces los menús no son iguales en todos los teléfonos, incluso ni siquiera en las cámaras están ubicados en los mismos lugares, entonces como explorarlo un poco. Pero también suele suceder que muchas veces nuestro teléfono no tiene la posibilidad de adquirir este modo manual o este modo profesional. En ese caso,
uno lo que puede hacer es ir al App Store o a la Play Store y descargar una aplicación de cámara profesional. Y esa aplicación de cámara profesional nosotros la podemos filtrar de varias formas. Uno, por ejemplo, por los comentarios positivos que ha tenido por parte de los usuarios, por el puntaje que los mismos usuarios le han dado, por el nivel de estrellas que tengan, etcétera. Y uno va filtrando la mejor. Por lo general, yo siempre selecciono las que están en el top, la que está en la parte superior, que tiene más puntaje, tiene buenos comentarios, etcétera. Uno la descarga y cuando ya va uno a iniciar la cámara del teléfono, no inicia la cámara nativa, ¿cierto? Del dispositivo, sino que va a la app de cámara profesional para poder acceder a este tipo de posibilidades. Esto porque, como les digo, muchos teléfonos no tienen ese modo, ¿no? Esa posibilidad. Pero también, como te digo, hay que explorarlo un poco, a ver si de pronto está por ahí ubicada en otro rinconcito, porque repito, todos los teléfonos no tienen el menú dispuesto de la misma manera. Entonces, de pronto, si no lo encuentras, la posibilidad para que después hagas tus prácticas ya cotidianas de fotografía con una app de fotografía profesional. Entonces, esa podría ser una opción allí. Bien. Gracias. Con mucho Muchas gusto. gracias. Vale. Y bueno, cuando nosotros ya activamos este modo manual o este modo profesional, aparece un submenú bastante amplio allí que primero tiene que ver con el enfoque, ¿cierto? El enfoque seguramente a muchos les va a parecer como si estuviese un cuadrito allí con un puntico en la mitad. Esa posibilidad de enfoque en muchos aparece, por ejemplo, una franjita con un pequeño switch que uno va desplazando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ahora, hay teléfonos mucho más complejos en los que aparece, por ejemplo, que el enfoque también se puede manejar en modo automático o se puede manejar en modo manual. Entonces allí vamos a tener que ir al modo manual si queremos, como les digo, trabajar con este switch, izquierda, derecha, derecha, izquierda. Hay otros, por ejemplo en el mío, que aparece una curva de esta manera y el switch aparece de esta manera. Entonces uno lo sube o lo baja, ¿cierto? Y ahí a la izquierda o a la derecha la imagen va adquiriendo nitidez. Esto con el ánimo que no sé si a ustedes les haya ocurrido que cuando están queriendo hacer un registro fotográfico, la cámara enfoca lo que ella más o menos decide, entre comillas, y no lo que uno quiere. Es precisamente porque la configuración del enfoque está automático. En el modo manual uno puede enfocar específicamente lo que uno quiere de una vez. Lo que pasa es que mientras uno se acostumbra, pues es un poquito complicado. Pero allí especialmente yo recomiendo que lo utilicen con objetos, ¿cierto? O si tienen que hacer un paisaje, si tienen que hacer arquitectura, ¿cierto? Mostrar sus instalaciones, etcétera. Pueden ya trabajar con un modo de enfoque manual para que pues seguramente con toda la paciencia del mundo lo puedan hacer, porque ya con personas seguro la inmediatez prima y ya la gente tiene que ir y uno tiene que tomar el registro fotográfico, entonces es mejor allí adoptar un enfoque de tipo automático. También tenemos la posibilidad de un diafragma. El diafragma seguramente en muchos de sus teléfonos o incluso en muchos de sus cámaras, si alguno tiene por allí una cámara fotográfica, aparece con la letra F. Y si no aparece con la letra F, seguramente va a aparecer de esta manera, ¿cierto? Como 1.2, 1.4, aparece ese numerito con la coma o con un punto en la mitad. Y ese diafragma lo que nos va a permitir es entrada mayor de luz o entrada menor de luz. Entonces, tengamos en cuenta que si estamos fotografiando, por ejemplo, en interior, ¿cierto? En un lugar donde las condiciones de luz no son muy favorables, seguramente vamos a tener que abrir el diafragma. Y el diafragma, como ven ustedes acá, entre más pequeño sea el número, es más abierto, es decir, permite mayor cantidad de luz y entre más ese diafragma vaya subiendo de número, vamos teniendo menos luz. Y ustedes se preguntarán, pero ¿yo para qué quiero menos luz?
Pues resulta que cuando estoy fotografiando en una escena donde hay demasiado sol, seguramente va a ser interesante cerrar el diafragma, ¿cierto? Esa es una posibilidad allí. Y como vemos en la gráfica superior, a medida que nosotros vamos cerrando el diafragma, vamos adquiriendo más profundidad de campo. La profundidad de campo es nitidez al infinito o nitidez en un segundo plano de proximidad o en un background, en un fondo, ¿cierto? Entonces, en este caso, vemos que en la figura aparece el sujeto enfocado y el fondo también aparece ligeramente enfocado. Seguramente no vamos a lograr ambos resultados porque la cámara trabaja básicamente con las lógicas del ojo humano. Entonces, si ustedes, por ejemplo, colocan una manita delante de ustedes y enfocan con sus ojos la mano, el contexto va a salir desenfocado. Y si ustedes miran el fondo, la mano ya no la van a poder enfocar. Entonces, básicamente la cámara trabaja con esa misma lógica. Pero cuando cerramos el diafragma, seguramente vamos a adquirir un poquito más de foco en ese segundo plano de proximidad. Eso cuando queremos mostrar no solamente al personaje enfocado, sino que también el fondo nos llama la atención y queremos que salga también en la toma. Y caso contrario, cuando queremos desenfocar completamente el fondo, seguramente vamos a tener por aquí un diafragma bastante abierto para poder desenfocar. Y esto, recuerden que en el taller pasado les decía que se llama popularmente enfoque selectivo, ¿cierto? O también lo llaman enfoque parcial, porque en nuestro encuadre hay digamos, nitidez en un solo elemento por encima de los demás. Estamos otorgándole jerarquía, estamos dándole más importancia a un elemento sobre su entorno, sobre los demás elementos que hay allí en el lugar. Entonces, eso lo logramos abriendo un poco más el diafragma, aquí con estos numeritos. Ustedes pueden ir identificando allí en su teléfono estos numeritos. Muchas veces no aparecen, ¿cierto? Y es por lo que les digo, los teléfonos no todos son iguales. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, en los que solamente a uno le permite manipular la velocidad, ¿cierto? Y ya, ni siquiera le permite trabajar el enfoque en modo manual. El enfoque viene automático y solo se manipula el diafragma. Habrá otros teléfonos en los que solamente me permite a mí modificar el enfoque manual, pero el resto es automático. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor, como les digo, descargar una aplicación de cámara profesional. Y el tema es tan complicado a veces que incluso descargando una app de cámara profesional, el software de nuestro teléfono no es lo suficientemente compatible con esa aplicación y van a aparecer estas cositas, el diafragma, la velocidad, el ISO, etcétera, pero muchos de ellos yo los toco y no hacen nada, o sea, están desactivados, están allí como protocolariamente. Karina, ¿me levanta la manita? Sí, profe, es que en el chat están haciendo una sugerencia. Miguel dice que sería bueno que plantee sugerencias de qué tipo de modelo de dispositivo móvil es la base con la que se debe contar para aprovechar estas orientaciones, como qué tipo de celular de pronto trae estas orientaciones o especificaciones que dice, y también pregunta que, digamos, dar al menos 2 o 3 nombres de aplicaciones de confianza que usted considere, según pues su experiencia. Vale, perfecto. Bueno, ahorita, digamos, al final, yo les voy a recomendar unas aplicaciones para que estemos pendientes de cuando lleguemos. Ahora, en cuanto a los teléfonos, pues básicamente a mí siempre me preguntan, por ejemplo, los muchachos, profe, ¿qué cámara compro? Y yo le digo, la cámara que usted debe comprar depende de muchas cosas, pero independientemente de todo eso, depende del presupuesto. Si ustedes, por ejemplo, le apuestan a un iPhone, le apuestan a dispositivos móviles, smartphone, que llaman celulares inteligentes de gamas medias o altas, seguramente la mayoría, como les digo, están dándole prioridad a la cámara, ¿cierto? Entonces allí de pronto van a encontrar toda esta baraja de posibilidades. Y muchas otras, ¿cierto? Que no tenemos acá porque, como les digo, pues no todos los modelos son iguales y dar una especificación para cada modelo o para un modelo específico sería, de cierta manera, sesgar el taller porque, pues, todos tienen celulares completamente diferentes.
Ahora, si yo les dijera, este es un taller para Moto G8 Plus o Moto G9 Plus, ya sería diferente porque vendría con todas las especificaciones para uno solo. Pero entonces, como les digo, aquí las especificaciones son de cualquier smartphone estándar. Lo que pasa es que, como les digo, esto evoluciona de una manera tan rápida que si ustedes compran un teléfono hoy y lo van a utilizar dentro de un año, las aplicaciones, muchas de las aplicaciones que encuentra ya no son compatibles con la actualización que usted tiene del software, o muchos de los teléfonos ya traen incorporado todos estos elementos y no necesitan aplicación, ¿cierto? Entonces eso es como muy variable. Digamos que aquí tenemos unas herramientas básicas y ya ahorita como les voy a activar mi teléfono para empezar a mostrarles, por ejemplo, en el caso del mío, dónde están ubicados y cómo vamos viendo los cambios a medida que vamos manipulando cada uno de estos elementos. Entonces, digamos que es más o menos por ese lado el asunto, ¿no? Depende mucho del equipo que cada uno tenga. Ahora, si ustedes ya quieren, digamos, una información más en términos comerciales, uno analiza qué tipo de teléfono va a comprar al momento que va al almacén y ve el presupuesto que tiene, el cuartillo con que has de pagar y dice, bueno, muestra a ver para qué me alcanza, qué posibilidades tiene esta cámara, qué posibilidades tiene este otro y así sucesivamente. Porque pues todo depende de eso, ¿no? De lo económico y demás. Pero en la mayoría de teléfonos que están hoy día en el mercado ya vienen, como les digo, pensando más en la cámara que pensando en otras cosas. Entonces, seguramente todos los teléfonos que ustedes adquieran en la actualidad van a venir con estas posibilidades, incluso hasta los más básicos vienen con estas posibilidades. Y si no, pues, como les digo, la aplicación. No hay de otra allí. Bueno, tenemos la posibilidad de la velocidad. Seguramente a muchos no les va a aparecer ni la V, ni les va a aparecer velocidad, sino que les aparecen estos numeritos que están aquí abajo, ¿cierto? Un número en fraccionario. Y esto tiene que ver con que, digamos, el disparo que va a hacer nuestro teléfono, la captura que va a hacer nuestro teléfono, está en fracciones de segundo. Entonces, ustedes van a ver que si van a una velocidad alta, es decir, a un milavo de segundo, ¿cierto? Muchos teléfonos incluso llegan a más de 1000, los de más alta gama, ¿cierto? Que se esfuerzan tecnológicamente por darle todos estos beneficios. Llegan a más de 1000 y este tipo de velocidades las vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queremos congelar un movimiento, cuando queremos congelar un elemento que cae en el agua y salpica, hace el famoso splash, cuando una persona salta y queremos congelarla en el aire, ¿cierto? Que quede muy nítida y muy bien en el aire. Todas estas velocidades las vamos a utilizar. Digamos que un punto intermedio sería ¿cierto? Entre un 125 de segundo o 1 sobre 125 y un 60 de segundo o 1 sobre 60, ¿cierto? Para, digamos, ser más cómodos. Y esto se da porque estas velocidades están entre las velocidades altas o rápidas y las velocidades bajas o lentas. Y como vemos en la gráfica, a medida que vamos bajando las velocidades, va registrándose más un halo de movimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, con una velocidad 1 sobre 15, 1 sobre 8, podemos hacer una fotografía de una cascada con esa, o de un río con esa apariencia sedosa que vemos en muchas fotografías de internet. Pero si queremos es congelar el agua que quede nítida y que quede estática, pues seguramente vamos a tener que aumentar la velocidad. Entonces, esa es la lógica de trabajo allí. Velocidades altas congelan el movimiento y velocidades lentas registran el movimiento, ¿vale? Esa es como la constante allí. Y hay que tener en cuenta que a medida que nosotros vamos subiendo la velocidad, va a ingresar la luz menos tiempo al teléfono o al sensor. Entonces las tomas van a salir un poco más oscuras o subexpuestas, como decimos popularmente. Y contrario a eso, las velocidades bajas nos van a dar más posibilidades de ingreso de luz porque la luz ingresa más tiempo. Básicamente, para que ustedes se hagan una idea, el diafragma que veíamos aquí anteriormente, lo que hace es regular la cantidad de luz.
cuánta luz entra. Y la velocidad nos dice cuánto tiempo va a ingresar esa luz al cuerpo del teléfono, ¿cierto? Al dispositivo. Entonces, esa es como la diferencia entre el diafragma y la velocidad. Y también vamos a tener una muy buena herramienta que es el ISO. Este ISO ustedes lo van a encontrar con un numerito por allí 100 y vamos a tener en el menú la posibilidad de subir a 3600, que puede ser también con un pequeño switch allí que uno con el dedo va desplazando hacia un lado o hacia el otro. Digamos que casi siempre se va a partir del número 100, pero a medida que nosotros vayamos necesitando mayor cantidad de ingreso de luz o mayor sensibilidad, ¿cierto? Porque este ISO lo que nos hace es la cámara más sensible a la luz. Entonces, si nosotros ya abrimos completamente y ya bajamos la velocidad completamente, pero sigue saliendo un poquito oscura la foto, podemos apelar al ISO, ¿cierto? Subir el ISO, que es la sensibilidad. Y digamos que es la posibilidad que tenemos allí. Sin embargo, hay que tener ciertos aspectos pues de cuidado con el ISO, y es que si nosotros subimos demasiado el ISO, la fotografía va a empezar a tener ruido. ¿Qué es lo que nosotros llamamos en fotografía el ruido? Va a ser como una pixelación excesiva, aberraciones de color, todo este tipo de cosas que se puedan llegar a presentar al momento de ver mi fotografía. Entonces se recomienda que no se vaya tan arriba cuando tenemos muy poca luz, porque se va a empezar a pixelar nuestra fotografía o a generar ese ruido. Y ya en los lugares muy seguros vamos a tener que trabajar un ISO más bajo, ¿cierto? Porque aquí la cámara es muy poco sensible a la luz, ¿cierto? O muy sensible a la luz, perdón. Y si hay mucho sol y nosotros subimos el ISO, pues va a quedar la foto supremamente sobreexpuesta, ¿cierto? Hay demasiada luz acá. Entonces, lo recomendable es trabajar con una sensibilidad menor, es decir, entre 50, 100 o 200 máximo por acá. Porque si colocamos un 3200 o 1600 con un buen sol, esto no se va a ver absolutamente nada. Ahorita les voy a hacer como la demostración aquí con el teléfono. Y luego tenemos la posibilidad también del equilibrio de blancos. Esto es lo que afecta digamos, la toma en términos de los colores, la colorimetría que se puede tener en cuenta allí. Entonces, vamos a tener un modo automático. La cámara por sí misma va a hacer una lectura de los colores, de los tonos, y ella va a decidir este es el correcto. O también tenemos la posibilidad de colocar este equilibrio de blancos acorde a la escena en la que estamos. Si estamos fotografiando con sol, lo colocamos en el solecito. Si estamos en sombra, colocamos la opción sombra. Si es un día nublado, el día nublado, y así sucesivamente. Tenemos posibilidad de flash, de luz fluorescente o luz blanca, y de lámpara de tungsteno, que es la famosa luz amarilla o luz cálida. Y nosotros lo colocamos en cualquiera de los que deseemos. Ahora, si ya esto es lo suficientemente complicado como para amargarnos un poquito la vida, entonces pues tratemos de trabajar algunos de esos elementos en modo automático. Por ejemplo, el equilibrio de blanco en automático. También el ISO puede ir en automático muchas veces para no pues matarnos tanto la cabeza. Y se manipularíamos el diafragma, la velocidad y el enfoque. Esa es una posibilidad, ¿cierto? Pero muchos de los, digamos, para celulares ya más de alta gama, muchos no tienen la posibilidad de diafragma ni siquiera con aplicación. Y eso se debe a que la óptica del teléfono no es tan compleja como la de una cámara. El diafragma en la cámara es una serie de cortinillas que se entrelazan, ¿cierto? Y que generan, pues, bueno, si me permiten un segundo, les muestro un lente aquí para que ustedes tengan la posibilidad de ver. Mire, en este caso, esta es una óptica de 50 milímetros. Este es un lente, y cuando nosotros giramos hacia un lado o hacia el otro, nosotros vamos viendo que el diafragma se abre o se cierra. Y eso nos va a permitir, está bloqueado. Ese se necesita con la... Mire, aquí
miren cómo se abre y se cierra el diafragma. No sé si lo puedan observar, ¿cierto? Abre y cierra diafragma. Entonces aquí, un día soleado, diafragma muy pequeñito, un día, digamos, nublado o en interior, tenemos que abrirlo para que ingrese más luz. Esto es como una ventanita, ¿cierto? Hola. Mucha luz, poca luz. Javier, que si podemos un momento quitar la presentación para ver mejor la... Ok. Sí. Y lo pueden poner como anclado para que quede en primer plano, Javier. Por favor. ¿Ya? ¿Ya ven mejor? Sí, profe. Vale, entonces miren, este es el lente. En este caso, miren, un día muy soleado, diafragma cerrado, y si estamos en interior o hay muy poca luz, uno tiene que abrir como una ventanita para que ingrese mayor cantidad de luz, ¿cierto? Estas son las lógicas de un diafragma. Entonces, muchos teléfonos no cuentan con este diafragma porque, pues, digamos, mecánicamente no es posible colocar unas cortinillas de este tipo, que son cortinillas metálicas, al interior de un objetivo tan pequeño, ¿cierto? O de un lente tan pequeño. Entonces, muchas veces no van a tener la posibilidad de diafragma. Y porque en algunos celulares de gama alta sí van a tener esa posibilidad, porque es que ya hay un emulador electrónico, por ejemplo, que intenta dar como reemplazar de alguna manera el diafragma. Entonces, eso es lo que puede llegar a pasar. Entonces, seguramente muchas veces no vamos a tener esa posibilidad de diafragma, ¿cierto? Entonces, va a venir casi que de modo automático en el teléfono. Por aquí levantaba la manita Susan, Elizabeth. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Sí. Y es que, bueno, en realidad es así entre pregunta y sugerencia, ¿verdad? Normalmente nosotros, cuando utilizamos la cámara, yo observo que muchos usan el flash y realmente ese golpe de luz del flash a veces hace una luz que es incorrecta. Entonces, ¿qué podemos decir ahora que se está hablando de los diafragmas, de las aberturas? ¿Qué se puede decir con respecto al flash? Vale. El tema del flash es muy complejo. De hecho, digamos que en el ámbito fotográfico, muchas veces nosotros decidimos no trabajar con flash y trabajar más con un esquema de luz externo, de luz continua, porque es que el flash es una luz estroboscópica, es una luz intermitente y muchas veces no genera algunos elementos importantes o no nos permite unos elementos importantes en términos fotográficos, que es, por ejemplo, la textura. También muchas veces anula los contrastes de color, incluso le resta un poco de fuerza al color. Si ustedes están trabajando en un lugar interno, por ejemplo, el flash tiene más o menos un alcance de 7 pasos, como para ponerles un referente así muy, muy coloquial. Y después de esos 7 pasos ya el contexto se va a ver completamente oscuro, se va a ver negro, porque hay un elemento en primer plano de proximidad, es decir, muy cerca a la cámara, que va a llevar todo el golpe de flash, como nos lo decía Susan, ¿cierto? Va a ser muy intenso y de ahí para atrás el flash, pues básicamente se va a perder y va a quedar todo, se va a perder profundidad de campo también, ¿cierto? Es decir, no vamos a poder observar el fondo, el contexto. Entonces, eso pasa con el flash. Las alternativas podrían llegar a ser trabajar con luz continua, ¿cierto? La luz continua, pues es una lámpara que está encendida todo el tiempo, pues seguramente muchas personas que no se dedican al tema a nivel profesional, pues van a decir, es que para comprarme una luz, pues puede ser complicado. Pero también existe la posibilidad, por ejemplo, de encender la lámpara del teléfono, no como flash, sino encender la lámpara y luego con el diafragma o con la velocidad del teléfono, empezar a trabajar restándole un poquito de intensidad, un poquito de iluminancia y así lograr un equilibrio, un contraste un poquito más cómodo, pues por lo menos para la fotografía, porque nunca para la persona fotografiada será cómodo tener una lámpara apuntándole a la cara,
¿cierto? Pero por lo menos en términos fotográficos le va a permitir un poquito más de contrastes, le va a permitir trabajar un poquito, digamos, una imagen un poco más profesional en términos de la exposición que se le da. Y pues ya el resto vendría siendo, como dicen popularmente, ya que ustedes estaban comentando de dichos populares, ya el resto sería trabajo de carpintería, ¿cierto? Que sería entonces empezar a trabajar con una aplicación, con un software de edición para ya matizarla y dejarla un poquito más estética. Profe, una pregunta, Ok. qué pena. ¿Sí, señor? Cuando usted se refiere a una luz continua, se puede a través del formato de linterna, es decir, cuando uno habilita el formato de linterna en el celular. Sí, sí, sí. Uno puede encenderla en modo fotografía también, así como se enciende para el modo video. Lo que pasa es que para video ya se hace automáticamente, pero cuando no, uno puede activarla. Allí en el menú uno coloca para fotografía y le coloca encender linterna, ¿sí? O encender lámpara. Y ya tener esa luz continua es un poco más cómodo. Primero, porque digamos que cuando se hace con flash, la persona no está esperando el fogonazo, ¿cierto? Entonces apenas se activa, usted arruga la cara o tiene tendencia a voltear un poco el rostro y allí pues como que se pierde el asunto, ¿cierto? Perdemos al personaje. Mientras que si usted tiene la lámpara enfrente, usted igual la tiene allí molesta, pero usted tiene la posibilidad como de ya asumir su postura, ¿cierto? Y estar un poco más, pues, pendiente, consciente del gesto que está haciendo, del código gestual y de su pose, ¿cierto? Ya está un poco más consciente, no es tan así de repente que pueda llegar a afectarlo y queda usted allí con cara de velocidad, ¿no? Esa sería la buena opción. Y cuando uno se dedica al tema, digamos, que ya por decir algo, usted es el comunicador de la empresa, usted es la persona encargada de las fotos o usted trabaja en la BBC, bodas, bautizos y comuniones, pues ya le va a tocar adquirir una lámpara externa con la que pueda trabajar. Yo particularmente tengo varias lámparas, pero una de las más cómodas que tengo, y voy a permitirme por aquí mostrarles, es esta, ¿cierto? Esta es una lamparita de luz LED que yo regularmente cargo en el bolsillo. Miren el tamaño que tiene, ¿cierto? Esto yo lo cargo en el bolsillo. Entonces, si tengo que hacer fotografías, si tengo que hacer video, esta lamparita me sirve mucho. Esta es popularmente una luz de reportería, ¿cierto? Para hacer, cuando uno trabaja en medios de comunicación, es como uno de los elementos que debe tener siempre a mano. Y es una lámpara, pues, bastante cómoda de llevar. Como les digo, la lleva uno en el bolsillo. Se puede anclar en la parte superior de un grip para colocarlo con el teléfono, usarlo con el teléfono o con la cámara. Se puede anclar a la zapata del flash de la cámara y así sucesivamente. Ahorita la tengo aquí en el trípode porque la voy a utilizar para un ejercicio ahorita con ustedes, con el teléfono. Pero miren, uno la lleva acá y tiene la posibilidad incluso en la parte superior y en los costados de anclar otras lamparitas del mismo tamaño, del mismo tipo, anclarlas para hacer una lámpara, un reflector más grande en caso tal que lo necesite. Pero me parece muy práctica. Es una lámpara de luz LED. Aquí miren el poder que tiene. Y ahí está en el modo bajito, ¿cierto? Es una lámpara LED que tiene, tiene una capacidad impresionante. Y más en los contextos, de interior, es una lámpara pues muy efectiva. Ahí me disculpan que les haya apuntado a la cámara ahí, pero era para que vieran que le estamos metiendo pichón al asunto. Bien. Bueno, vuelvo aquí entonces con la presentación. Profe Javier, creo que nos Sí. pedían un ejemplo de su configuración. Dice Sonia, un ejemplo de tu configuración. ¿Con el teléfono? Sonia, Sí. Hola, buenos días. Bueno, más o menos queríamos ver más en cuál es tu modo para que vos usas habitualmente en este modo manual.
dependiendo, sabemos que tiene toda una dependencia del tema de la luz, si estás dentro o fuera, pero si nos podrías dar un ejemplo con tu cámara. Sí, claro que sí. Ya ahorita apenas pase de estas cositas, voy a activar mi cámara del teléfono y les voy a hacer unos ejemplos básicos. Pero como dices tú, Sonia, todo depende de la luz. Todo depende de incluso el tipo de fuente de luz. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, uno con luz sol no puede fotografiar con la misma configuración que en interiores con una luz fluorescente. No se puede fotografiar igual en un día nublado que en un día soleado. No se puede fotografiar en la misma configuración con flash o con luz continua, etcétera. Digamos que esto varía mucho, pero entonces ya les voy a mostrar en el teléfono cómo empezamos como a trabajar, ¿cierto? O a jugar un poco con esas configuraciones y ver qué posibilidades tenemos allí. Entonces ya avanzamos y vamos para allá.